Buenas tardes a todos, buenos días. En muchos casos es una jornada muy interesante, la de hoy, y concretamente les doy la bienvenida para esta sesión que vamos a tener, la segunda del curso, con el profesor Juan Narbona, profesor en la Universidad Pontificia Santa Cruz de Comunicación Digital, Digital 2, se ocupa de industria, mercados, de la comunicación y de storytelling, value storytelling. Le habíamos pedido concretamente que en este contexto del seminario que estamos haciendo durante este mes, nos pudiera hablar concretamente de narrativas digitales, storytelling, podcast y otros formatos para suscitar confianza. Como ya pudimos ver el otro día que tuvimos el seminario, tenemos una sesión de 1 hora, en el sentido que acabaremos dentro de 1 hora, y más adelante, cuando el profesor nos indique, se pueden hacer preguntas. Profesor, cuando usted quiera. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Perfecto. ¿Se escucha bien? Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar os agradezco la invitación a este curso y como siempre voy a empezar compartiendo una presentación que al final yo puedo pasar el enlace a los organizadores de este encuentro y compartir la presentación con vosotros, porque tiene diferentes enlaces, tiene algunos vídeos que les pueden interesar y bueno, yo con mucho gusto comparto la presentación. Un momento que amplío mi pantalla. Y, a ver. Vale, muy bien. Sí, pues como ha dicho Manuel en la presentación, yo le tengo que... A ver cómo disminuyo esto. Un momentito. Vale, espero. Sí, pues yo les hablaré sobre las narrativas digitales, el storytelling, podcast y otros formatos para suscitar confianza. Es un título que puede causar un poco de extrañeza porque hay como diferentes temas ahí mezclados. Yo desde hace 3, 4 años en la universidad me dedico a estudiar la confianza porque me parece que para la Iglesia Católica es uno de los valores más necesarios ahora mismo, después de algunos años difíciles y en el que quizás ha perdido un poco de prestigio y de autoridad social. Necesitamos aprender a inspirar esa confianza que nos hace falta para ser capaces de transmitir un mensaje, ¿verdad? Y al mismo tiempo me ha interesado también el ámbito del storytelling. Y bueno, me hizo mucha ilusión. Hace unos meses estuve cenando con una profesora, Anne Gregory, que es una académica muy prestigiosa de Inglaterra. Ha sido presidenta de la Asociación de las Public Relations Europeas. Y bueno, ella me decía, estamos entrando ahora mismo en la época del storytelling institucional, del storytelling corporativo, porque en una época en la que estamos bombardeados por mensajes, como sabéis, muchos habréis oído hablar de la sobrecarga informativa. Todos recibimos numerosos mensajes cada día, alertas, post, etcétera, etcétera. El único modo de hacer que las personas se detengan y que recuerden nuestros mensajes es vehicularlos a través de historias. Y está creciendo muchísimo en ámbito corporativo, en ámbito institucional, este deseo por volver a aprender a contar historias de nuevo. Contar historias no es volver a Caperucita Roja, sino, como veremos más adelante, se pueden compartir mensajes muy serios, muy profundos,
de una manera más agradable, más llevable, más accesible a todo el mundo. Entonces, como decía, es un tema, hay varios temas en este titular, vamos a verlos por partes. Primero me gustaría introducirles al tema de por qué hemos escogido la confianza como objetivo o como propósito principal de nuestro trabajo de comunicación. Quizá habrán oído hablar seguramente de que en estos últimos años se atraviesa en general en la sociedad una gran crisis de confianza e incluso hay gente que ha dicho que vivimos en la cultura de la sospecha. Esto es una gráfica, hay un instituto que se llama el Edelman Institute que cada año publica en enero un reportaje sobre el estado de la confianza en el mundo. Entonces, aunque en los últimos años hemos mejorado un poco, pero bueno, desde 2012 hasta nuestros días, los índices de confianza hacia instituciones muy importantes son bastante bajos. Instituciones que antes eran pues la columna vertebral de la sociedad y que solamente por el hecho de pertenecer a esa institución o hablar en nombre de esa institución, bueno, pues ya te daba prestigio. Ahora mismo son vistas con sospecha. Los gobiernos, por ejemplo, bueno, pues después de las crisis de 2008 y todos los escándalos, bueno, pues tenían prácticamente un 25% de confianza de la población. Los medios de comunicación, como ven ahí, la línea morada, también están en un mediocre 45-47%. Las ONGs, las non-profit, tienen una media un poquito mejor. Pero bueno, en general sorprende que instituciones que son muy relevantes para la sociedad no cuenten con más del 50% de la confianza de los ciudadanos. Muchos de los que me están escuchando trabajan de alguna manera para la Iglesia Católica y, bueno, pues no hay estadísticas recientes de la confianza hacia la Iglesia Católica en el mundo en general, pero si vamos a algunos países de Europa y de América, la confianza es muy similar hacia los medios de comunicación. Por lo tanto, yo siempre que digo que los que nos dedicamos a la comunicación de la Iglesia, bueno, pues tenemos un nivel de confianza bastante bajo, ¿no? Porque compartimos dos áreas, sea la comunicación, sea el trabajar para la Iglesia, que no son muy bien vistas ahora mismo en la sociedad. Por eso necesitamos aprender de nuevo a que la gente se pueda confiar de nosotros, ¿no? A que se abandonen en nuestro mensaje. Es una cosa que no, la crisis de confianza no es un problema únicamente de la sociedad hacia estas instituciones, sino que es una actitud, una incapacidad que también ocurre dentro de las instituciones. Estos son datos de una encuesta que hicieron en 2002 entre los sacerdotes de Estados Unidos. Y bueno, como ven a la derecha, surgió el dato bastante sorprendente de que el 24% de solamente el 24% de los sacerdotes en Estados Unidos se fían de los obispos. Y bueno, estamos hablando de un ambiente eclesial, estamos hablando de una relación, bueno, no padre-hijo, pero sí que no es la de un dependiente hacia su empresario, ¿no? Un trabajador hacia su empresario, es de un sacerdote hacia su obispo. Y en cambio no hay esta confianza, ¿verdad? Entonces, bueno, pues esto ocurre también dentro de muchas empresas, dentro de muchas instituciones, que se pierde fuerza porque la gente tiene la sensación de tener que defenderse, ¿no? Somos mucho más conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra fragilidad en nuestro puesto de trabajo, en nuestro círculo de personas con las que estamos en contacto todos los días. Y bueno, es un problema social, yo diría, ¿no? Al mismo tiempo, el otro día leía, como sabéis, hay una rama ahora de la ciencia que estudia la felicidad. Y
y salía un ranking de cuáles son las cosas que más valoras para ser feliz, ¿no? Bueno, tener salud estaba en 5º puesto, ¿no? En la primera estaba el ser valorado por los demás. Es lo que nos hace más felices, saber que los demás nos aprecian, nos valoran por lo que somos. Es decir, saber que los demás pueden confiar en nosotros. Y cuando sentimos que nuestro jefe o una persona de nuestra familia o un amigo no puede depositar en nosotros su confianza, eso es algo que nos hiere profundamente, ¿no? Porque de alguna manera tiene mucho que ver con nuestra identidad. Si una persona no se puede fiar de mí, quiere decir que está dudando de mi capacidad para hacer las cosas, o está dudando de mi honradez, y bueno, eso nos genera pues un gran malestar, ¿no? Por lo tanto, como veis, últimamente en comunicación se habla mucho de los intangibles. Bueno, pues la confianza es un intangible, es decir, un valor que no se puede tocar, pero que si no existe dentro de una institución, que puede ser más grande o más pequeña, puede ser la iglesia o una familia, bueno, pues la fuerza que une a esa institución se acaba diluyendo, se acaba perdiendo, se acaba borrando. Y bueno, se pierde mucha fuerza. La gente termina bajando los brazos y dejando de luchar o dejando de empeñarse, ¿no? Bueno, si una persona ve, por ejemplo, que su jefe no se fía de él o de ella, pues uno termina haciendo el mínimo, limitándose al deber, pero no va más allá, no arriesga, porque para arriesgar hay que sentir que los demás confían en nosotros, ¿no? Y entonces eso es lo que le puede estar ocurriendo en algunos lugares a la iglesia. Se siente miradas desde fuera con sospecha, bueno, pues por la serie de escándalos que hemos atravesado, por la secularización en muchos países, ¿no? Que ha hecho que la iglesia sea vista como una institución cuanto menos inútil, sino dañina para la sociedad. Y bueno, todo el bien que se podría hacer, toda la potencialidad que hay dentro de la iglesia, en algunas ocasiones se puede quedar ahí, de alguna manera muerta o inactiva, porque bueno, pues muchos cristianos no nos sentimos incitados a hacer todo lo que podríamos hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que necesitamos sentir que la gente confía en nosotros. Siempre lo preciso, la iglesia no necesita reputación, es decir, la iglesia no hace las cosas para sentirse valorada o reconocida desde fuera. Haremos las cosas aunque no seamos reconocidos desde fuera. Pero sí que me parece que es una buena señal ver que la gente es capaz de, por ejemplo, de abandonar sus hijos en la catequesis, ¿no? En la catequesis que se da en la parroquia, bueno, pues que la gente vuelve a traer a los niños porque saben que la formación que allí se da es buena para el crecimiento moral de los chicos y de las chicas, o que la gente vuelve a los colegios o a las universidades. Bien, por eso digo que la confianza es un valor muy necesario y de alguna manera depende de la gente. La población de alguna manera tiene que perder el miedo a volver a confiar en las instituciones. Y esto es un proceso sociológico que no está en nuestra mano completamente, pero de alguna otra manera también depende de nosotros. Es decir, tenemos que volver a ser instituciones fiables, instituciones que demuestran que los demás pueden ponerse en nuestras manos. Ya que lo hagan o no, les puede llevar más tiempo. El Papa León XIV lo decía el otro día, una frase que a mí me dio gran alegría porque me confirmaba en mi línea de investigación. Decía, no importa si no somos perfectos, pero es necesario ser creíbles. Es decir, tenemos que ser creíbles para que los demás, aun viendo nuestra imperfección, sean capaces de acudir a nosotros para pedir ayuda, para pedir formación, para pedir consejo, etcétera, etcétera. Y últimamente, bueno, pues la crisis que hemos atravesado, y bueno, de la que quizá poco a poco se va saliendo, ¿verdad?
ha hecho que antiguamente un sacerdote, un religioso, una religiosa, un profesor de religión, un profesor de una escuela católica o un médico o una enfermera de un hospital católico, por el simple hecho de estar en una institución de inspiración cristiana, inspiraban confianza. ¿Vale? Es decir, bueno, esto me lo ha dicho el sacerdote, será verdad, ¿no? Y esto no ocurre ya. Es decir, la confianza por el hecho de ser o de estar en contacto con una institución cristiana ya no se transmite, ¿no? Es más, quizá en algunas ocasiones pues eres mirado con sospecha o decir, bueno, pues tú me vas a juzgar o tus prejuicios me pueden hacer daño o lo que sea, ¿no? Entonces, como vemos, ya de la institución a las personas no hay una transferencia de confianza. No se contagia. Quizás la tendencia para los próximos años es lo que se llama la confianza inversa, es decir, que de las personas singulares se vuelva a dar confianza hacia la institución. Por poner un ejemplo muy patente, ¿no? Hay muchos chicos jóvenes que no han ido nunca a una parroquia o porque no han recibido educación religiosa y tienen una idea negativa de la Iglesia Católica. En cambio, a través de redes sociales están empezando a conocer sacerdotes o personas de fe que inspiran confianza, porque hablan de temas pues interesantes, dan consejos buenos, se han convertido en personas de referencia. Y poco a poco están diciendo, a ver, este sacerdote o esta persona que se dice cristiana o esto me cae bien, le sigo, es interesante, quizás su institución no sea lo que a mí me han contado. Eso se llama la confianza inversa. Es decir, de las personas devolver el prestigio o devolver la autoridad a la institución. Y en otro lugar está también la confianza interna, es decir, si logramos aumentar la confianza entre las personas que trabajamos para una institución o en la iglesia o en una organización, si nos sentimos confiados y somos capaces de confiar en los demás, de alguna manera vuelves a creer en el propósito, en la identidad, en la misión en la que todos están empeñados por trabajar, ¿no? De la que a veces se puede desconfiar un poquito porque quizá las cosas no están yendo bien o aquí no logro desarrollar todo mi potencial, etcétera, etcétera. Lógicamente, se lleva hablando de confianza muchísimos años, ¿no? Y yo siempre que hablo de esto, la gente me dice, bueno, muy bien, pero ¿qué hacer para poder inspirar confianza? ¿Hay alguna fórmula secreta? Bueno, esta fórmula secreta la sugirió Aristóteles, con lo cual podéis imaginar que llevamos muchísimos siglos pensando sobre el tema. Y a mí me gusta presentarla en forma de hélice, porque, bueno, en primer lugar, porque son 3 ingredientes para inspirar confianza y porque las hélices en los barcos tienen que tener al menos 3 palas, como mínimo. Si tienen 2, el barco no va adelante. Y lo mismo ocurre con la confianza. Si tenemos 2 de estos ingredientes, todavía no es suficiente. Necesitamos los 3. Y bueno, ocurre con estos elementos como con las hélices de los barcos, ¿no? Que al principio el barco va... Yo no soy un gran navegador ni tengo mucha experiencia, pero he visto muchas películas y siempre los barcos al principio salen poco a poco, lentamente, y progresivamente ganan velocidad. Lo mismo ocurre con la confianza. Empezaremos comunicando actos de integridad, actos de benevolencia, actos de capacidad y poco a poco la gente podrá volver a confiar en nosotros. Estos 3 ingredientes sirven para la confianza institucional y sirven para la confianza personal también, cuando queremos cultivar esta confianza, ser capaces de ser confiables, ¿no? O fiables. Y la integridad, ¿qué es? Es la coherencia, es decir, es hacer lo que uno dice que hará. Pues trabajar puntuales, hablar del tema que se nos ha pedido, enseñar la asignatura. Bueno, cada trabajo, cada dedicación tiene un modo diferente de ser íntegro, ¿no? Pero
una de las grandes acusaciones que se ha hecho a la Iglesia es de falta de integridad, es de predicar unos mandamientos y comportarse de otra manera. Esto es lo que, digamos, ha quebrado profundamente, ¿no?, la confianza y es lo que ocurre también en algunas organizaciones, en algunos grupos humanos, ¿no? Lo que más nos duele de los demás es cuando no son coherentes con lo que dicen, ¿no? Bien, en segundo lugar está la capacidad, es decir, demostrar que sabemos hacer bien las cosas. Es decir, si un amigo me pide el coche, me tiene que demostrar que sabe conducir bien. No me basta que me demuestre que sea mi amigo y que luego le ponga gasolina. No, yo tengo que ver que sabe, es prudente, es decir, que sabe cambiar las marchas. Es decir, demostrar que sabemos hacer bien las cosas. Cuando vamos a un médico o vamos al dentista, al menos aquí en Europa, suelen colocar sus títulos en la pared, ¿no? Es decir, bueno, pues licenciado por la universidad en no sé qué, máster en no sé qué, curso especializado en... Y bueno, pues si tú te vas a someter a una operación o te va a arreglar los dientes, ¿por qué nos hacen ver esos cuadros? Porque de alguna manera nos están diciendo, está tranquilo, soy capaz, te lo demuestro con todos mis títulos. Entonces, la capacidad a veces hay que comunicarla también. No podemos darla por supuesta, ¿no? Y bueno, yo no sé para qué instituciones trabajan ustedes, pero estos tres elementos de la confianza, cada uno se comunica de una manera diferente, ¿no? ¿Cómo demuestro yo a mis usuarios, a mis clientes, a mis fieles, a lo que tengáis, que soy capaz? Es decir, que sé hacer bien las cosas, ¿no? Bueno, y por último está la benevolencia, que es demostrar a los demás que no estamos buscando nuestro propio bien, sino también el suyo. Cuando vamos, por ejemplo, a la carnicería y el carnicero nos dice, le pedimos un trozo de carne y nos dice, no, mira, es mejor que tomes esta otra parte, porque hoy no tengo la calidad de lo que me has pedido, hoy no es muy buena. Y quizá con eso está perdiendo dinero, pero es un acto de benevolencia muy interesante, porque decimos, lo está haciendo por mi bien. Aunque gana menos dinero, me está dando un consejo que me beneficia. Y volveremos a ese carnicero todas las veces que sea, ¿no? Y por eso lo que más daña la benevolencia es la mentira. Es cuando sabemos que la otra persona nos ha dicho algo que no solamente no es verdad, sino que además ha intentado engañarnos para su propio bien, ¿no? Por eso, a veces los comunicadores dentro de las instituciones tenemos que ser como los guardianes, ¿no?, de los valores, decía esta profesora, la Gregory. Si, por ejemplo, en la publicidad o en un discurso o en un anuncio se dice algo que no es completamente verdadero, bueno, forma parte de nuestro trabajo perseguir las pequeñas mentiras, porque a medio plazo se pueden volver contra nosotros. Pueden hacer, si vienen descubiertas, pueden hacer que la gente dude de la benevolencia de nuestra institución. Entonces, bueno, por supuesto, evitar las grandes mentiras, esto por descontado, pero además perseguir las pequeñas mentiras, que a veces por comodidad o por eficacia comunicativa dejamos pasar. Bien, perdonad como introducción al tema de la confianza, pero bueno, van a ver, mi discurso más adelante es que uno de los instrumentos más grandes que tenemos para suscitar confianza son las historias. ¿Por qué? Porque la confianza es una actitud que se cultiva de una manera racional y de una manera emocional. Es decir, a veces todos los datos con los que contamos nos pueden estar diciendo, fíate de esta persona, pero nuestro corazón, nuestra intuición nos dice, no me cae simpático o simpática, no me cae bien. Eso es una emoción que nos impide dar el salto de la confianza.
A veces, y en otras ocasiones, una persona nos puede caer muy bien, pero, por ejemplo, nuestra razón nos dice, no, pero esto que te ha dicho no es cierto. O ha caído en una incoherencia, ¿no? Entonces ahí la razón nos llama, digamos, ¿no? Nos previene contra esa persona. Por lo tanto, para confiar, la persona que confía está haciendo un acto racional y un acto emocional. Y las historias son grandes canales a través de los cuales podemos vehicular estas dos ideas racionales y sentimientos emocionales. Para acabar esta primera parte, bueno, esta frase, ¿no? La narrativa tiene un potente poder persuasivo porque humaniza el mensaje y facilita la empatía. La empatía es el principal ingrediente de la benevolencia. Es decir, ser conscientes de que la otra persona nos ha comprendido nuestras necesidades, entiende bien cómo nos encontramos, Bueno, pues por eso confianza y narrativa están muy relacionadas. Vamos a ver ahora la segunda parte. Hemos hablado de confianza y en esta segunda parte vamos a hablar de la narrativa, el storytelling, que lo vamos a ver desde un punto de vista bastante amplio. Es decir, no os estoy aquí hablando de que ahora tenemos que hacer bueno, pues documentales o escribir libros, o a veces un post en una red social puede contar una historia completa. Breve, un mensaje pequeñito, pero si es bueno, tiene poder persuasivo. A veces volver al origen de las palabras nos ayuda a comprenderlas mejor, ¿no? La palabra narración viene del latín ñarus, que a su vez toma esta palabra del griego, gnosis, ¿no? ¿Y qué significa el que sabe? ¿No? Si alguno ha estudiado filosofía, la gnoseología, ¿no? Bueno, entonces, el que narra es aquella persona que puede explicar las cosas porque sabe. El narrador es el que nos introduce al mundo. A los niños pequeños les contamos cuentos porque nosotros sabemos más que ellos y les introducimos al mundo de una manera que lo entiendan. Lo mismo ocurre con la palabra historia, que viene del latín, historia, del griego, histor, que significa el que sabe por haber visto. Es decir, cuenta historias quien ve más que los demás. ¿Okay? Quien ha visto algo y quiere que lo veamos nosotros también. Entonces, por eso las historias siguen teniendo toda la vigencia, incluso cuando dejamos de ser niños, porque seguimos necesitando conocer cosas que no sabemos, ¿no? Todo esto tiene también una base científica muy grande, ¿no? No tenemos tiempo para verlo con detenimiento, pero últimamente, pues por ejemplo, en el año 96, si no recuerdo mal, se descubrió en la Universidad de Parma lo que se llaman las neuronas espejo. Es decir, se vio que cuando una persona contaba una historia con mucha pasión, ¿no? O, por ejemplo, contaba una historia triste y lo contaba de una manera, pues, ¿no? En la que comunicaba toda la tristeza de esa historia, quien le escuchaba activaba la zona del cerebro donde nosotros probamos la tristeza. Y si era una historia alegre, se activaba la zona del cerebro de la alegría. Es decir, a través de las historias podemos suscitar, despertar emociones en los demás. Y ¿por qué a veces cuando, no sé si en sus ciudades lo hay, en Roma sí que hay, gente que te quiere engañar, que te quiere pedir dinero y sabe que si te pide dinero directamente, bueno, pues no le vas a dar, pues porque hay tanta gente, ¿no? En principio no puedes dar dinero a todo el mundo que te lo pide. Pero bueno, luego ellos a veces te cuentan unas historias que han perdido un tren, que su madre se ha puesto muy enferma y que... ¿Por qué? Pues porque a través de una historia llena de compasión quieren activar tu compasión, ¿no? Y que tú te fíes de ella. Bueno, pues esto es tan viejo como la humanidad, ¿verdad? Pero bueno, ahora lo hemos descubierto científicamente. Entonces, la persuasión funciona a través de las emociones. Bueno, como les decía antes,
el storytelling, el saber contar historias que vehiculan nuestros mensajes, no es solamente una cuestión de niños. Yo les invito a ver en YouTube, pueden buscar el discurso que Obama dio en la Convención Demócrata en julio del 2004. Él fue elegido candidato demócrata en 2007, pero hasta el 2004 era desconocido. Bueno, en el Partido Demócrata prácticamente era uno más. Bueno, pues ese día subió al palco y dio un discurso de 17 minutos en el que lo único que hace es contar la historia de su familia. Y empieza por su abuelo y termina con sus hijas. Y tú le escuchas y dices, bueno, con este hombre yo iría al fin del mundo. Luego uno puede estar de acuerdo políticamente o no con él, pero la seguridad con la que te habla, las emociones que te transmite, tú dices, bueno, el storytelling te puede llevar a la Casa Blanca, como le ocurrió a él, ¿no? Y este es el poder de las historias. También ocurre, por ejemplo, en la guerra que, por desgracia, tenemos ahora en Europa, en Ucrania y Rusia. Bueno, pues al principio, si uno estudia cómo los medios de comunicación informaban de la guerra, los primeros días, hasta los primeros 10 días, era toda información táctica, estratégica, bueno, las tropas han avanzado en este sitio, el frente se ha estabilizado en otro lado. Pero bueno, el público empezó a cansarse de eso. Y si uno analiza la prensa de los días siguientes, empezaron a aparecer en los medios de comunicación historias, sobre todo del lado de Ucrania, historias humanas. Por ejemplo, una muy famosa fue cuando un soldado ruso se rindió y las madres de los soldados ucranianos le recibieron con café caliente, le dieron el teléfono para que llamase a su madre y se ve al soldado ruso llorando mientras llamaba a su madre, etcétera, etcétera. Y bueno, también había otra historia de una chica que su novio había muerto en el frente y entonces ella también se alista para entrar en el ejército ucraniano. Bueno, pues historias que lo que hacían era poner nuestro corazón del lado de Ucrania. Independientemente de toda la geopolítica que hay detrás, se trataba de un juego de emociones. ¿Cómo? Con historias. Entonces, el storytelling está también en nuestros medios de comunicación, en los principales conflictos que vivimos. Dando una nota mucho más positiva, yo no sé, quizá ustedes son muy expertos, pero yo no conocía a Robert Prevost hasta que lo mencionaron en el balcón. Bueno, sí, había oído hablar de él, pero muy secundariamente, era un cardenal más. Y recuerdo que después de ser anunciado en el balcón, pues yo estaba con unos periodistas y la gente se sabía muy poco de él. En los días siguientes empezaron a salir historias como esta, ¿no? Pues una fotografía en la que él salía montando a caballo y decías, bueno, es un papa que tiene historias. Y me empieza a caer, bueno, ya me caía simpático desde el principio, pero con las historias lo estamos haciendo humano. Lo estamos haciendo que la gente no ve una carga institucional, está viendo una persona. Una persona que es capaz de visitar los pueblos de los Andes peruanos a caballo. Entonces, bueno, como veis, las historias tienen este grande poder de acercar, de ablandar, de perfilar humanamente algunas personas, algunos valores, ¿no? Yo, quizás, si me habéis oído hablar otras veces, este vídeo lo suelo poner mucho, pero es breve y me parece un buen ejemplo de cómo también a través de las historias podemos decir lo que es muy difícil transmitir con conceptos teóricos. There's something I want to tell you about the stress and how we have to look at stress, okay? And I think it's an important thing because many people have told me from my lectures it's the one thing they remember, okay? I was sitting in a dentist's office and looked at an article that said, how do lobsters grow? I don't care how lobsters grow, but I was interested in it.
And it points out that a lobster is a soft, mushy animal that lives inside of a rigid shell. That rigid shell does not expand. Well, how can the lobster grow? Well, as the lobster grows, that shell becomes very confining. Right? And the lobster feels itself under pressure and uncomfortable. It goes under a rock formation to protect itself from predatory fish, casts off the shell, and produces a new one. Well, eventually, that shell becomes very uncomfortable as it grows, right? Back under the rocks. And the lobster repeats this numerous times. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow, because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. No, perdón. Bueno, si han visto en este vídeo, uno puede decir, bueno, ¿qué hago yo viendo un vídeo de un rabino que me está hablando de langostas? ¿Esto qué tiene que ver, no? Pero bueno, hemos seguido viendo y llega un momento, normalmente cuando lo pongo a mis alumnos me gusta ver las caras, porque llega el momento en el que se dan cuenta de que la langosta son ellos. De que este rabino está hablando de cada uno de nosotros cuando nos sentimos bajo estrés. Entonces, algo que es difícil de explicar con palabras, o que si yo les hubiera dicho, bueno, pues las dificultades ayudan a crecer. Me dicen, sí, ya, muy bien, por supuesto, lo sé. Pero cuando nos lo ha contado así, ha llegado más, nos llega más dentro. Entonces, las historias, y aquí ya empezamos a aterrizar en el jubileo y en el mensaje que podemos dar, ¿no?, desde la Iglesia, las historias ayudan a poner palabras a conceptos abstractos o que pueden resultar vagos. Nos ayuda a mostrar la realidad humana, es decir, el interés antropológico, si queremos decirlo así, que hay detrás de algunas frases hechas, ¿no? Ahora, con motivo del jubileo, se están diciendo muchas expresiones como testigos de esperanza, una celebración de esperanza, una esperanza que no defrauda, ¿no?, con palabras de San Pablo. Bien, uno dice, por supuesto, muy bonito. A mí, vitalmente, no me despierta quizá mucho interés estas frases, ¿no? Si en cambio buscamos una historia con la que yo me puedo identificar, en la que yo digo, a mí me ocurre eso, o a mí me ha ocurrido algo parecido, he probado lo que este señor está diciendo, lo que sí, a veces me he sentido con ansia, con estrés, ¿no? Y ahora me intereso por la solución que me va a dar. Ha despertado en nosotros empatía, ha demostrado la capacidad de conocer nuestros problemas. Y, bueno, pues entonces nos abrimos a su propuesta, nos abrimos a su mensaje. ¿Y cómo ha conseguido que nos abramos? Con una historia. Hablando precisamente de esperanza, por ejemplo, esta es una historia, voy a quitar el sonido porque me interesa mucho, pero... I wasn't looking, señora de Filipinas, but I was praying. Una señora de Filipinas que durante 47 años, si no recuerdo mal, bueno, pues no conoció a su madre. La separaron de su madre y no la conoció. Y además estaba muy alejada de Dios, etcétera, etcétera. Bueno, luego cuenta cómo se acerca a Dios y cómo se cómo se vuelve a reunir con su madre. Bueno, esta es una historia de esperanza. Es una historia que uno dice, bueno, esta señora se sintió muy sola, le faltaba parte de su identidad, le faltaba su contacto con Dios y propio en el año en el que estamos celebrando el jubileo de la esperanza, bueno, esta señora me está explicando qué es esperar cuando uno, digamos, ha llegado a situaciones de desesperación, ¿no? Bueno, pues es una historia que me está hablando de un tema que es difícil explicar con conceptos teóricos, o que es seco, duro, arduo, de suscitar interés si solamente lo hago con conceptos teóricos, ¿no? Y
Antiguamente, en los antiguos, digamos, los medios de comunicación analógicos, era más importante quién decía algo, porque vivíamos en una época en la que, bueno, como os decía antes, por el hecho de pertenecer a una institución, ser un sacerdote de la Iglesia Católica o un político de un partido, o pues los medios decían, esta persona es importante, atentos a lo que va a decir, ¿no? Por eso lo más importante era quién lo decía, luego qué decía y por último cómo lo decía. Ahora, con los medios actuales, los medios digitales, importa más cómo dices algo. Tú puedes ser una persona, quizás sin haber hecho grandes estudios o sin ser un especialista. Pensad, por ejemplo, en los influencers famosos, ¿no? Que ahora mismo están formando los valores, los referentes culturales de mucha gente joven y no tan joven, ¿no? Y, bueno, pues estos influencers, nadie les pide el currículum, nadie les pregunta si son expertos o no, pero son grandes comunicadores y conocen la gramática de los canales digitales y la utilizan de manera maravillosa. Por eso importa más cómo están diciendo algo que quiénes son o qué cosas están diciendo. La gente les volverá a escuchar al día después o volverá a ver sus vídeos el día después. ¿Por qué? Porque son ellos y porque comunican de una manera adecuada a los medios. Un ejemplo, he hecho referencia a los influencers, pero volvemos al storytelling. Decía, ¿no?, que ahora mismo, en la época actual tan emotiva, ¿no?, hablaba este filósofo que falleció recientemente, McIntyre, que vivimos en una época emotivista, es decir, donde las emociones son los que moldean los valores actualmente. Entonces, fíjense la manera diferente de comunicar una misma idea y verán cómo comunicarla tiene más impacto que el que estamos comunicando, ¿no? Estas son cifras de jóvenes y niños inmigrantes en diferentes países del mundo, ¿no? ¿Ven? Bueno, pues son unas cifras pues, espectaculares, están reduciéndose en algunos lugares, aumentando en otras, pero bueno, son cifras impresionantes, un tema en el que la Iglesia está insistiendo tanto, la inmigración, ¿no? Bueno, uno puede ver estos datos en un periódico y decir, muy bien, pues bien, la humanidad siempre ha emigrado, estos son los datos actualmente, y pasas página, ¿no? Perdonen que les ponga esta foto, pero fue un ejemplo muy claro de un niño, Alan Kurdi, que falleció venía de Turquía y falleció en las costas de Grecia. Y bueno, pues la policía se lo encontró ahí, había un fotógrafo, hizo estas fotos, que como pueden ver, pues llegaron a las principales portadas de los periódicos más importantes europeos y de Estados Unidos. Esta imagen, como ven el titular del periódico a la derecha, El País, dice, una imagen que estremece la conciencia de Europa. Entonces, los periodistas empezaron a buscar información sobre este niño, quién era, de dónde procedía, sus padres, que también fallecieron a 100 metros de llegar a las costas griegas. Bueno, despertó en Europa una sensibilidad hacia el drama de la inmigración en el Mediterráneo que quizás hasta ese momento no habíamos sentido como propia, como nuestra, ¿no? Como un problema que es nuestro, ¿no? Y entonces ya ven, es una foto con una historia detrás que da sentido a todos los gráficos que de manera más fría estaban transmitiendo un drama. Este es el poder del storytelling. Y yo creo que lo podemos aplicar muy bien a la fe. Transmitir la fe, aunque no solo, pero se puede hacer con buenas historias, con narraciones de vida, con relatos históricos, con testimonios. ¿Por qué digo no solo? Pues porque también para transmitir la fe hay que explicar la doctrina, invitar a leer las escrituras, etcétera, etcétera. Pero bueno, una parte serán las historias. Y creo que tenemos el reto de responder a una sed de identidad muy fuerte que existe en el mundo,
precisamente cuando el mundo ahora mismo habla otro lenguaje. Si únicamente utilizamos el lenguaje de la doctrina, pues no seremos entendidos. La gente, bueno, pues no es lo mismo decir que el Papa, bueno, pues fue a predicar el Evangelio con los más necesitados que mostrarle a caballo, ¿no? Allí tan contento, sonriente, y eso transmite muchísimo, ¿no? Y nuestra fe está hecha de contenidos que a veces pueden resultar un poco secos, abstractos, y bueno, pues esto se ha hecho desde siempre y nuestra generación tiene el reto de volver a hacerlo, que es saber vehicularlo a través de historias para que vuelvan a tener sentido para cada una de las personas que nos van a escuchar, ¿no? Como les decía antes, esta no es solamente un reto para la Iglesia Católica, sino que esta profesora, Anne Gregory, y muchos otros, me confirmaba que es una tendencia actual en la comunicación de las instituciones, compartir sus valores con historias personales, historias de los líderes, historias de los colaboradores, de voluntarios. Es decir, se trata de mostrar el rostro humano de las organizaciones. Bueno, pues que están hechas de personas que tienen opiniones, que tienen errores, que tienen un pasado, ¿no? Y quizá es nuestro papel, el responsable, el papel de los comunicadores, construir la narrativa institucional. Es decir, que todo lo que hace mi institución entre dentro de esa historia que yo quiero contar. Cuando hago un evento, ¿de qué manera lo uno? ¿Qué historia quiero que se cuente de mi institución? Y ya todos los elementos que hago, todo mi trabajo, es una parte de ese cuento que yo voy contando por capítulos, por decirlo así, ¿no? Para eso necesitamos volver a conectar con las necesidades de las personas. Una historia empieza a ser interesante cuando contiene algo que a mí me interesa, un conflicto. Para los niños, ¿por qué Caperucita Roja, el cuento de Caperucita Roja es interesante? Porque a ellos les da miedo perderse y les da miedo el lobo. Y necesitan saber cómo se libra esa niña del lobo. Entonces, si yo como comunicador no conozco cuáles son las necesidades de las personas, pues los miedos, el no ser querido, el no ser reconocido, el no tener una identidad clara, etcétera, etcétera, todos son bueno, pues cuestiones que todos tenemos que enfrentar. Y con historias podemos decir, yo tengo una propuesta que hacerte, ¿no? Por ejemplo, bueno, se lo muestro pero solamente sin sonido. Esta es una iniciativa que han hecho en la diócesis de París. Como saben, pues en París hay muchas iglesias y en la diócesis han hecho una iniciativa para contar la historia de las iglesias de la diócesis. Y bueno, pues es un chico muy simpático, con sí, de una manera muy informal, por supuesto en formato vertical para transmitirlo a través de las redes sociales, en la que te cuentan la historia de la iglesia y cuál ha sido, de la iglesia física, del templo, digamos, ¿no? Y cuál es su importancia en el barrio en el que se encuentran. Y bueno, es tomar algunos elementos de tu diócesis, cosas que tú tienes, y utilizarlas para que formen parte de esa narrativa que tú quieres contar. La BBC hace unos años impulsó también un podcast, hablaremos después, que se llama A History of the World in 100 Objects, ¿no? Una historia del mundo en 100 objetos. Cogieron 100 objetos de su museo y un narrador te va contando la historia del mundo a través de esos objetos, ¿no? En el fondo, la idea que a ti te queda es decir, bueno, el British Museum, que es quien promovió este podcast, contiene la historia del mundo. ¿Y yo eso cómo lo cuento? Con 100 podcasts, ¿no? Que me sirven para contar historias, ¿no? Imaginaos si podríamos hacer esto nosotros también en las iglesias, en los museos diocesanos, en un colegio, con las historias de los profesores que enseñan las diferentes materias. Bueno, hay muchísimo ámbito, ¿no? ¿Y por qué sugiero esto? Bueno, pues porque existe el riesgo de ser odiados,
refiero ahora a la Iglesia Católica, ¿no? Por los escándalos que ha habido, o ser admirados también por el trabajo social que se hace en tantos lugares, pero existe el riesgo de no ser necesitados, es decir, de que la gente vea que nuestro discurso no va con ellos, no tiene nada que decirles, no les afecta a sus vidas, a sus problemas ordinarios, ¿no? Esto sería lo peor, ¿no? O sea, que la gente no caiga en la cuenta de que necesita ser salvada y que nosotros tenemos una propuesta, ¿no? Para que Cristo les salve. Por eso el reto del comunicador es encontrar temas relevantes para el público y una vez encontrados esos temas que van a despertar la atención de nuestro público porque descubrirán que estamos hablando de ellos, no de la institución, no de la iglesia. Estamos hablando de ellos. Después de haber encontrado esos temas, encontrar historias. Historias que, como la que les he puesto antes de la esperanza, ¿no? Pues la esperanza es un tema muy importante para todos. Todos a veces nos dejamos llevar por el desánimo, por tal. Bueno, te encuentro una historia que te va a hablar de lo que a ti te preocupa, ¿no? Lo que a ti te mueve. Bueno, antes les ponía el ejemplo de León XIV. Bueno, me he dedicado a recopilar muchas de las imágenes que todos hemos visto estos días, pues a León XIV saludando a Juan Pablo II, a caballo sirviendo una comida en un comedor social, como Agustino, trabajando después de unas inundaciones, con niños, con su entrenador, bueno, ese es su entrenador, el chico ese con músculos, ¿no? O jugando a tenis. Bueno, son pequeñas anécdotas que nos están construyendo un perfil del Papa, ¿no? Bien, por eso que un tema bien encontrado puede servir de eje inspirador para un plan de comunicación. Por ejemplo, la esperanza es luz en las familias. Bueno, pues buscar 4 historias a lo largo del año, hacer 4 vídeos y hacer un pequeño tráiler, publicar unas preguntas, canalizar en redes sociales luego un audio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, esta la voy a pasar porque veo que estamos agotando el tiempo y nos queda hablar de los formatos. Bueno, antes de hablar de los formatos, como saben, en Francia, Australia, Inglaterra está habiendo un renacimiento de la fe. Y me sorprendía que Familia Cristiana, la revista francesa, decía que de los 15.000 chicos que se han bautizado en Francia, el 84% siguen a influencers católicos en redes sociales. Es decir, la fe les ha llegado, antes de ser bautizados, a través de las redes sociales. Por lo tanto, bueno, pues los formatos que les voy a contar ahora son interesantes para llegar al público, ¿no? Por supuesto, hay que tener en cuenta que es un público pulverizado, muy distribuido, en muchos canales, al que es difícil llamar la atención y vamos a tener tiempos pequeños, ¿no? Vale. La narrativa multimedia empezó con este reportaje, se llamaba Snowfall, es un reportaje del New York Times. Bueno, les dejaré el vídeo para que lo vean y el enlace, pero bueno, esta noticia recibió el premio Pulitzer y era bueno, pues una demostración genial de cómo combinar diferentes lenguajes, ¿no? Lenguajes multimedia, por supuesto texto, pero combinado con vídeo, combinado con audio, con fotografías y bueno, esto es algo pero era muy interesante. Pero tenemos, bueno, pues todo un lenguaje que aprender a utilizar, ¿no? Les dejaré los enlaces porque, bueno, esta, por ejemplo, es una iniciativa muy parecida al reportaje que les he mostrado antes, pero para explicar qué es la confesión, ¿no? Hecho con un lenguaje multimedia, con textos, con vídeos, con audios. Bien. Uno de los formatos que yo creo que están ganando más fuerza es los podcasts, es decir, la fuerza del sonido. Programas que podemos escuchar en todo momento a través de nuestro teléfono y que permiten, pues eso, más intimidad, ser escuchados en cualquier momento. Un 21% de la población mundial escucha al menos un podcast cada semana. Eso, bueno, me parece que es un dato interesante. Les dejo, estos son datos de cada uno de los países, como sé que provienen de diferentes países,
se lo dejo para que ustedes vean, ¿no? Pero bueno, entre gente joven y no tan joven, a veces pensamos que están escuchando música, pero están escuchando contenidos. Y en ámbito, esto por ejemplo es una página web que explica historias de mujeres que han sido maltratadas, ¿vale? Y bueno, es una colección de podcasts que son, bueno, pues historias que te llegan dentro, te llegan a la intimidad y bueno, pues te sientes muy reflejado con ellas, ¿no? La fuerza del podcast es que eres tú solo con la voz que te está hablando. Y bueno, pues para transmitir contenidos espiritualmente interesantes, creo que bueno, pues tiene mucha fuerza en la Iglesia Católica. Se hizo muy famoso también este programa, The Bible in a Year. Hay uno que publica el santo de cada día. Esto es, bueno, pues cómo se puede hacer un podcast. Es otra slide que les dejaré. Y existen también los videopodcasts, que son personas que, bueno, publican un audio al que lo acompañan con un vídeo. Ese es Frère Paul Adrian, un dominicano francés muy simpático que les aconsejo y que permiten dar, bueno, pues poner un rostro a esa historia, a ese testimonio, ¿no? Otros lenguajes que hay son, por ejemplo, pues gráficos explicativos, muy típicos para las redes sociales y que sirven para explicar procesos, símbolos, ritos. Pues, por ejemplo, esto es una explicación de la imagen del Cordero Pascual, ¿no? La simbología, ¿no? La Iglesia, que tiene una riqueza simbológica tan grande, bueno, pues nos permite también comunicar a través de esto. Como les voy a dejar la presentación, no me detengo en todo y termino con estas palabras del Papa Francisco, ¿no? Que dice: cada uno de nosotros conoce diferentes historias que huelen a evangelio, que han dado testimonio del amor que transforma la vida. Estas historias requieren que se las compartas, se las cuente y se las hagas vivir en todas las épocas, con todos los lenguajes y por todos los medios. El Papa Francisco publicó un mensaje en el 2020 dedicado solamente al storytelling, que yo, por supuesto, les recomiendo. Y termino con unas lecturas, por si quieren profundizar en los temas de los que hemos hablado. Perdonad porque he visto que me he ido un poco del tiempo, pero quizá nos da para una o dos preguntas. Muy bien. Está a disposición el profesor Narbona. Si van alzando la mano o tienen abajo la mano que se ve, para los que quieran hacer la pregunta. Empezamos rápidamente por Jesús Díaz. Por favor, Jesús. Jesús. Sí, tienes que activar algo. Muchas gracias, Juan. Volviendo al inicio de la intervención, que me ha parecido toda muy interesante y que animo a la organización a seguir en esta línea, ¿puedes poner algún ejemplo de persona o institución con buena confianza y cómo lo ha conseguido? Wow, es que no hay mucha gente que tenga... mira, un ejemplo de mucha confianza... hay varios artículos sobre el tema. Los médicos durante la pandemia. Podéis pensar que fue una confianza necesitada, digamos, porque nos teníamos que poner en sus manos, ¿no? Pero me parece que todas las historias humanas que salieron sobre... De hecho, la confianza en los médicos subió hasta el 85% durante la pandemia y se ha mantenido ahí desde entonces. Es una de las profesiones con más... la que más confiamos, ¿no? Bueno, pues todas las historias que sabemos de médicos que se sacrificaron, que pasaron horas junto a los enfermos, bueno, permitió poner a una profesión que estaba como quizá demasiado, no sé, alejada de las personas, hacerla muy, muy humana. Entonces se ha estudiado mucho, todos, bueno, médicos, enfermeros, todo ese ámbito, porque demostraron pues los tres elementos de la confianza, no solamente capacidad, sino también integridad y sobre todo benevolencia, ¿no? La gente se dio cuenta de que se estaban sacrificando por su salud, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguna otras preguntas que haya entre los presentes?
Sí, Ana Baduel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Juan, por todo lo que nos has contado y lo que nos has motivado, ¿no?, a trabajar con confianza, para generar confianza en nuestras instituciones. Ahora creo que se nos va a presentar otro reto, que no sé si lo habéis abierto, es con la inteligencia artificial también. Porque, o sea, bueno, ¿qué informaciones serán reales, cuáles no serán reales, qué podremos trabajar? Entonces, en eso que dices, bueno, pues la gente ya no sé si confiará, esta historia es verdadera, no es verdadera. Bueno, no sé si en este campo, no era una pregunta, pero es un poco reflexión ya, si habías hecho algún tipo también tú de... Sí, hay un estudio de la Universidad de Queensland, en Australia, en el que han estudiado la confianza hacia la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, es muy alta en cuestiones... por ejemplo, se está demostrando que la inteligencia artificial está sustituyendo a los motores de búsqueda para obtener respuesta a cuestiones laborales, pero también entre la gente joven. Ahora mismo, cuando tienen una duda o quieren saber algo, lo que antes preguntaban en foros de discusión, es decir, pues yo qué sé, quiero pedirle a una chica que salga conmigo, ¿cómo lo hago? Bueno, pues hace 30 años se lo preguntabas a un amigo. Hace 10 se lo preguntabas a los foros de discusión en redes sociales y este año se lo preguntan a la inteligencia artificial. Entonces se está convirtiendo en un referente íntimo que, bueno, de alguna manera quita humanidad, ¿no?, a nuestras relaciones. Pero todavía la inteligencia artificial se sabe que falla mucho, ¿no? Entonces me parece que a largo plazo puede ocurrir un poco lo que les está ocurriendo a los bancos. Yo les cuento una anécdota personal. Hace unos meses estuve con mis padres, que tienen ya 80 años, y me dijeron, nos hemos cambiado de banco. Y les dije, ¿por qué? Me dice, porque este otro banco al que nos hemos cambiado tiene una persona, ¿no? O sea, podemos ir allí a hablar con esta persona. Dice mi padre, porque yo con las apps no me llevo bien, me decía mi padre, ¿no? Entonces, ese banco está invirtiendo en una relación humana con sus clientes y paga un sueldo a una persona para que esté sentada en la ventanilla a recibir a la gente mayor que quiere que le expliquen las cosas, ¿no? Y bueno, ahora, así como hace unos años la virtualidad de algunos servicios era una cosa de la que, ¿no?, decías, pues el único banco, todo online, ¿no? Bueno, pues ahora se está volviendo contra ellos. Lo que se está convirtiendo en un servicio de calidad es cuando yo pago a una persona para que te atienda. Quizá en el futuro un servicio de calidad será decir, bueno, yo te doy una respuesta humana, es decir, te va a contestar una persona, ¿no? Y yo les recomiendo un documento del Vaticano que se llama Hacia una plena presencia. Es un documento escrito por el Dicasterio de la Comunicación, en el que dice, muy bien, las redes sociales hay que estar, la relación virtual es fundamental, pero con el tiempo la Iglesia se va a convertir en maestra de materialidad. Es decir, porque, bueno, ya solamente los sacramentos necesitan la presencia física. Entonces, en un mundo que se está virtualizando, bueno, la Iglesia se va a quedar como uno de los lugares en donde nos vamos a encontrar, donde seguir haciendo comunidad, donde seguir encontrándote con otros, ¿no? Lo mismo puede ocurrir con la inteligencia artificial, ¿no? Sí, o sea, instituciones que sigan ofreciendo humanidad. Parece que va a ser el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Desgraciadamente tenemos ya que acabar la sesión de hoy. Agradezco a todos ustedes su presencia. En primer lugar, al profesor Narbona, por esta maravillosa lección, encuentro lleno de sugerencias. Todos ustedes tendrán esta presentación que hemos podido ver hoy. Y anuncio la próxima sesión que tendremos el martes 10 de junio. Será precisamente sobre inteligencia artificial para la evangelización. Descubrir cómo la inteligencia artificial puede ser una aliada en la creación de contenidos personalizados, la gestión de comunidades y el análisis de datos para una comunicación más efectiva.
y esa sesión será con Janos Meseguer, que es directora de operaciones y socio de la agencia La Machi.